Bueno, les decía entonces que si hacemos un rastreo sobre normativas, tenemos, por ejemplo, que hay una ley, una gran ley que va a ir abarcando ambos espacios, ¿sí? Que es la Ley de Educación Nacional. Ahí hay lineamientos que van a regir todos los espacios educativos y todos los establecimientos educativos. Desde ahí obviamente tendremos que hacer un rastreo de qué leyes, por ejemplo, provinciales, para el caso de la Dirección General de Cultura y Educación, estarían enmarcando a estas instituciones educativas, y a su vez también podemos hacer todo un rastreo respecto de normativas, de disposiciones, así que parece un laburo que puede ser medio engorroso, pero ahí está el fundamento, si se quiere, legislativo de muchas de estas propuestas que ustedes estuvieron leyendo, y de las propuestas que incluso ustedes mismos, ustedes mismas puedan llegar a construir, ¿sí? Eso por una parte, y por otra parte, en relación a esto que marcaba Martina previamente de, por ejemplo, espacios que cuentan con una pileta y espacios que no cuentan con una pileta, y que eso obviamente va a recortar la posibilidad de trabajar ese contenido, podemos indagar si quizás no hay algo del orden de los proyectos especiales en donde estén abarcados estos tipos, este tipo de cuestiones que por ahí quedan más por el orden de lo optativo, y que también es un espacio interesante para pensarnos, nosotras, nosotros, profes, como productores de proyectos, ¿sí? Si la recuperamos a Garay, que ahí el grupo de las chicas y los chicos del grupo número 5 ha hecho una referencia sobre el concepto de institución y ha recuperado esta cuestión de lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Aquello que ya está establecido dentro de lo que es la institución escolar, y aquellos procesos instituyentes, o sea, estas cuestiones nuevas que vienen tomando fuerza y que se instalan como procesos instituyentes, como cuestiones instituyentes. Digo, ahí hay laburos para hacer. Ustedes mismos, ustedes mismas pueden ser gestores de procesos instituyentes, ¿por qué no? ¿Sí? Y para eso hay que tener conocimiento del espacio, ¿sí? que van a caminar, y poder fundamentar algunas cuestiones, ¿sí? Desde una perspectiva teórica, desde una perspectiva analítica sobre todas estas cuestiones. ¿Alguna de ustedes recuerda algo en particular que hayan visto de, por ejemplo, algún proyecto especial? Hay un grupo que recuperó proyectos especiales creo que fue del liceo. Sí. ¿Quién abrió el micrófono? Perdón. Bien, había el grupo número 4, por ejemplo, Fernando, Bruno, Micaela, y ¿qué me está faltando mencionar? Grupo número 4, y Agustina, ahí está. Grupo número 4, no sé si hay algún representante, alguna representante, ha mencionado un proyecto especial del liceo. No sé si hay alguno o alguna de ustedes del grupo número 4 que quiera compartir algo, o alguien de otro grupo que recuerde de haber leído algo sobre proyectos. Hola, profe, yo soy del grupo 4. Ahí está, Agustina. A ver, ¿qué era lo que pusimos? No me acuerdo en este momento. Bien, era sobre, espérame que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar al campus. Vamos a compartir el Padlet y ahí lo revisamos. Hicimos un PowerPoint nosotros. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, espérame que vuelva Yo a la también, pantallita. del grupo ¿Quién me 4. habla? Ah, acá, Fernando. ¿Cómo andas, Fernando? Sí. Hice con Agustina y un chico y una chica. Bueno, nos dividimos las instituciones y el proyecto que nombramos es en el liceo. Había nombrado algo sobre proyectos especiales, que en primer año la inclusión de la natación como contenido, y en tercer año los deportes alternativos como el ringo,
como deportes de disco volador, y entre otros, digamos, el badminton. Bien, perfecto. Sí, acá estoy justo abriendo el PowerPoint, voy a ver si se los puedo compartir. Bueno, miren, ahí tienen una serie de proyectos especiales. O también ahí hay una posible lectura a hacer entre lo que está dentro de lo que sería el currículum o los contenidos, por decir de algún modo, obligatorios, y aquellos que forman parte de proyectos especiales. Digo, se me ocurre una posible pregunta que nos podríamos hacer respecto de esto, es cómo llega a instalarse como proyecto especial el incluir la natación como contenido o el incluir deportes alternativos, cuál es el recorrido histórico que ha sucedido en esta institución para que estos contenidos aparezcan dentro de proyectos especiales, qué está sucediendo ahí sobre la mirada de la educación física, por qué toman cuerpo y aparecen como contenidos importantes a ser enseñados, más allá de si es por parte de un proyecto especial o si es por parte de un programa ya establecido. Algo nos dice que estos contenidos estén siendo, se tenga la intención de ser enseñados, ¿sí? Ahí hay preguntas que nos podríamos hacer al respecto, ¿sí? Si incluso podemos también, que vamos a abrir, podemos irnos a la página de la Dirección General de Cultura y Educación, y pueden ver que si van a la parte de documentos, ahí van a aparecer una serie de documentos de todo lo que es referido a todas las asignaturas y la enseñanza en general en la educación secundaria. Si buscan y rastrean, van a encontrar algunos proyectos especiales. A mí me interesaba, por ejemplo, mostrarles que existe esta propuesta de armando grupalidad, actividades del área de educación física, que es una propuesta que se piensa específicamente para el área de educación física dentro de lo que es el proyecto de semana de recibimiento, bueno, está como medio trabado, de la semana de recibimiento de ingresantes, ¿sí? Hay una propuesta que abarca, ahí está, que abarca a todas las escuelas, que la hace la Dirección Provincial de Educación Secundaria, con diferentes propuestas de actividades para llevar a cabo en este momento en el que ingresan al nivel los estudiantes y las estudiantes, y hay un apartado específico pensado para lo que es la educación física, ¿sí? Que era esto que les mostraba recién, esa propuesta. Digo, es un proyecto especial, es una propuesta optativa porque no está dentro de lo que es obligatorio de ser llevado a cabo. Sin embargo, aparece esta posibilidad, ¿sí? Si hacemos algún rastreo más, seguramente algo más puede llegar a aparecer, y digo, ahí hay un montón de cosas para ponernos a pensar y a revisar, y también para tener en cuenta para poder fundamentar las propias propuestas, ¿sí? Hay algo de esto en lo que me voy a poner insistente en poder enmarcar todo aquello que vamos proponiendo y generando en todas estas cuestiones que estamos analizando, ¿sí? Ya que el marco institucional es un poco también lo que viene a informar y a enmarcar estas propuestas de enseñanza, ¿sí? Obviamente, sí, Agustina. Que también quería agregar que en la orientación específica de educación física también hay salidas de campamento y otras experiencias en ámbitos naturales que también podría considerarse como un proyecto especial. Bien, y también podemos ver que aparece también el contenido relacionado en algunos diseños curriculares, aparece el contenido relacionado con vida en la naturaleza y actividades campamentiles, ¿sí? Es interesante esto que marcás, Agustina, en ese sentido, de empezar a revisar
cómo está organizado y qué es lo que se está teniendo la intención de enseñar y de cómo se están organizando estos espacios, ¿sí? Digo, hay algo de todo esto que les hace ruido, hay algo que las deja pensando o las lleva a hacerse algún tipo de pregunta en particular sobre el ámbito escolar, sobre la educación física en el ámbito escolar. Digo, pueden ser preguntas para las cuales no tengan respuestas, un poco para eso es que estamos abriendo el juego, ¿sí? Estamos empezando a hacer este tipo de análisis. Son estudiantes que seguramente tienen una mirada sobre la educación física, tienen sus prácticas al hombro y han ido construyendo alguna mirada, ¿sí? Digo, esto que están leyendo puede que no estén de acuerdo con, o que sí, o que haya algo que les esté haciendo ruido, o haya algo que necesiten revisar y profundizar. Digo, son estos los espacios donde los invitamos y las invitamos a que empiecen a volcar estas cuestiones. ¿Quieren comentar algo al respecto? Así tampoco monopolizo la palabra. Pueden salirme del cruce con lo que quieran, ¿sí? O hacer la propuesta que deseen. O si ha quedado algo en el tintero que quieran compartir de sus trabajos prácticos. No sé, se me ocurre preguntarles si fue simple o fue complejo hacer una mirada más general que abarque no solo la lectura del diseño curricular o del programa, si habían pensado en que el trabajo práctico apuntaba a que no solamente leamos el diseño curricular, leamos el programa de la asignatura, sino que hagamos esta lectura como un poco más amplia. ¿Cómo les ha ido con eso? Profe, a mí, con respecto a eso, perdón si alguien quiere hablar a alguien, así no repito. No, creo que no. Creo que no. Adelante, Pedro. No, eso que decías, habíamos hecho casi todo el trabajo en nuestro grupo, y como que, ponele, en mi caso del Nacional había como hecho algo así más general, y después muy específico hasta de cada materia, hasta cada especialidad de deporte o... Sí, de cada deporte o gimnasia que tienen en el Nacional, porque a mí me tocó el Nacional. Y como que fue muy específico hasta que dije, no, esto es un montón, hacerlo así tan específico. Y como que no era como entrar en un montón de detalles que por ahí no lo pedía el trabajo práctico. Pero de igual manera, o sea, haber hecho eso estuvo bastante bueno porque me di cuenta de un montón de cosas de diferencias que hay entre, bueno, como decías, escuelas de provincia, escuelas que pertenecen a nación y demás. Y un detalle que marqué, lo escribí en el trabajo también, es que muchas de los deportes básicamente tienen los mismos objetivos y contenidos para cuarto, quinto y sexto año, y como que no cambia eso, teniendo diferencia entre un chico o chica que está en cuarto año y quinto año. Muy pocos deportes lo hacen, y ponerle gimnasia sí lo tiene contemplado en el Nacional. En cuarto año dan algunas gimnasias, en quinto dan otras, en sexto dan otras. Los deportes básicamente no, salvo algunos, y nada, eso ya entrando muy en lo particular, que no era tanto lo que pedía el trabajo. Sí, sin embargo es algo interesante para hacer, obviamente, ni que hablar si les toca armar un proyecto para el Colegio Nacional, está buenísimo que puedan hacer esa mirada bien particularizada, y en cierto punto era parte de la propuesta. Digo, también hemos dejado abierta la posibilidad de que seleccionen y sistematicen la información que ustedes consideraban importante, como para también puedan empezar a pensarse desde dónde encararon el trabajo práctico, ¿sí? ¿Qué estaban pensando al momento de armar este marco institucional? ¿Sí? Y un poco la posibilidad de este intercambio tenía que ver con, o la propuesta que les hago y dejo abierta para el resto de la cursada, es que puedan ampliar la mirada para poder construir el marco institucional, ¿sí? Que no se queden solo con el punteo de contenidos
que es fundamental porque ahí está el nudo de lo que vamos a enseñar, ¿sí? Al menos en lo que es la institución escolar, no se queden solo con eso, sino que amplíen la mirada a todas estas otras cuestiones, porque todas estas otras cuestiones hacen que, en cierto modo, ese contenido que está punteado ahí aparezca, y aparezca de este modo, y se repita o no se repita, y se configure la idea de la educación física de un determinado modo. Insisto también que esto no es la panacea, ¿sí? Después va a haber una propuesta de enseñanza que va a materializar todas estas cuestiones que estamos leyendo, ahí también hay muchas cosas para ver, porque hay muchas tomas de decisiones que se van haciendo con el recorrido del año, y que es importante no dejar de tenerlas de vista ahora, tener como esta idea de que todo aquello que se va decidiendo también de algún modo está informado por todas estas cosas que ustedes estuvieron analizando, es importante, ¿sí? Porque es lo que viene a fundamentar un poco y lo que orienta toda la toma de decisiones que se pueden ir generando en el día a día. Entonces digo, es interesante hacer ese rastreo. Si además le suman todas estas lecturas que les estamos proponiendo hacer, digo, si van a la bibliografía con las que les proponíamos hacer este trabajo práctico, se van a encontrar con el texto de Legarralde, que como ustedes saben es uno de los profes que está en Historia de la Educación en primer año. Hace obviamente un recorrido histórico de la institución educativa. Uno de los grupos hizo un muy breve recorrido histórico, el grupo número 2, un muy breve recorrido histórico sobre alguna de las instituciones y por qué se llegó a configurar del modo en que está, en la que aparece configurada en la página. Pero bueno, ahí hay algunas puntas como para poder tomar y hacer un análisis de toda esta información que están sistematizando, bien de corte histórico, ¿sí? Pero que es interesante y que si se quiere plantea un montón de cuestiones de por qué hoy el sistema educativo o las instituciones educativas se están pensando como se están pensando, con todos los quiebres y las continuidades que puede haber en esto. En el texto de Andrea Rodríguez, la adjunta la profesora adjunta de esta materia, pueden encontrar también una especie de recorrido histórico, pero ya sí lo puntualiza sobre la educación física, y lo que es interesante que puedan ver en ese texto es cómo todas las perspectivas y las corrientes de esos determinados periodos que ella va analizando impactan sobre las propuestas de enseñanza, impactan sobre los modos de concebir la educación física, impactan sobre las prácticas de evaluación. Digo, hay toda una cuestión para analizar y que la pueden hallar tranquilamente con toda esta información que han sistematizado para configurar el marco institucional. En Freire van a poder recuperar algo que, si se quiere, es un poco la propuesta de cara a toda la cursada, que es poder revisar y analizar las prácticas de enseñanza, ¿sí? Él dice, en un momento hay una cita de él que me parece que es como bastante representativa, que es pensar la práctica para practicar mejor. Un poco la idea que él está proponiendo es esto de mejorar la práctica a partir de analizarla, poder hacer una mirada sobre la propia práctica, y sobre todas estas cuestiones que enmarcan la propia práctica para hacer lecturas teóricas, para poder leer perspectivas y posicionamientos que configuran, si se quiere, un poco la educación física escolar, ¿sí? Y es con la que ustedes van a entrar en diálogo a lo largo de este cuatrimestre, ¿sí? Y que para poder tomar decisiones, para poder decir, muchas veces aparece esto, yo no estoy de acuerdo cómo se presenta esto en esta escuela, o me encanta cómo se presenta esto en esta escuela. Bueno, las animo a que puedan fundamentar esas miradas, ¿sí? Y que puedan traer a cuento todo lo que han ido revisando y toda la carga teórica con la que cuentan para poder hacer, por ejemplo, estas lecturas que configuran marcos institucionales, ¿sí? Que van a ser un poco el contexto sobre el que vamos a pensar algunas cuestiones relacionadas a las propuestas de enseñanza, ¿sí? Obviamente nos va a faltar la pata de la intervención, de la presencialidad, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que no haya práctica, ¿sí? Esto que estamos haciendo hoy es parte de elaborar con la práctica de enseñanza.
Bien, creo que no me ha quedado nada por comentarles. Obviamente, insisto en esto de que puedan hacer alguna mirada sobre la normativa, que puedan desglosar cómo está organizado cada uno de estos espacios. Se los dejo como inquietud para cuando tengan la institución con la cual van a trabajar para pensar el proyecto de enseñanza que van a ir construyendo a lo largo de esta materia. Y bueno, a esto, a hacer lecturas y poder fundamentarlas con posicionamientos teóricos, que un poco de eso se trata. ¿Sí? Y obviamente felicitarlos, agradecerles por todo el laburo que han hecho la semana pasada, subiendo planillas, armando los grupos, participando del foro, armando el trabajo práctico y entregándolo. ¿Sí? Es un placer muy grande saberlos del otro lado, esto de que lo tenemos, y la presencialidad y el encontrarnos un poco fue esta posibilidad de saber que había gente del otro lado, que parece algo que pasa de largo, pero en realidad es un poco lo que crea el vínculo, ¿sí? Que nos va a ir guiando a lo largo de toda esta cursada. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Algo que quieran dejar como pregunta? ¿Algo que...? Profe, yo quiero preguntarte algo, que en realidad es porque no lo sé. Me enteré que como que el Liceo Nacional y creo que Bellas Artes, como que hacen encuentros así, competencias entre colegios. O sea, no sé si es algo solo de ellos que comparten esto de la universidad, o sea, no sabes si como que suman a más colegios. Por ahí es dentro del marco de esas instituciones, por eso, porque comparten, que son de la UNLP, pero no sabía muy bien cómo es eso. Podríamos hacer un rastreo, si hay algún tipo de proyecto en particular que una a las distintas escuelas en lo que es el ámbito de la educación física, ¿sí? Sí, yo sé que hay como de atletismo, de distintos deportes, y que siempre van esos colegios, o sea, lo sé porque tengo amigas que iban a instituciones diferentes, y también otra cosa que me contaron que me sorprendió fue como que igual tenían como todos, que lo vi yo que justo me tocó investigar en Nacional, como la evaluación era igual para todos los años, como que, no sé, les tomaban un test y distintas de fuerza, en distintos como ámbitos, pero era para todos igual. Entonces como que me sorprendió eso también. Bien, ahí hay un punto interesante. Ay, Sí, Celeste. Después hablando un poco de los marcos normativos, como que en los colegios de la UNLP hay un marco general para los 3 colegios, sería, o las 3 instituciones, que por ejemplo, no sé, aprobar educación física con el 75% de la asistencia, después en otro artículo, bueno, quienes están exceptes de realizar las clases, y hay un par de otros artículos que la verdad no me acuerdo. Después, otra cosa que quería decir, me quedé sola haciendo el grupo, así que nada, quiero ver si me puedo sumar otro grupo o cómo seguir con esto para las próximas clases. Eso. Bien, vamos a hacer algo, creo que si no me está fallando la memoria, todos y todas quienes están presentes ya tienen grupo, ¿no? Tengo algunos estudiantes, algún estudiante que está sin grupo, pero creo que no está presente. Sí, profe. Mira, ahí está, Nicolás. Y una de las chicas que yo hablé hace un rato también está sin grupo, que no se pudo meter hoy. Justo le quería comentar eso, pero bueno, espero un ratito. Dale, lo que podemos hacer, Nicolás y Celeste, es cuando finalizamos la clase, nos quedamos un minutito más y ya resolvemos lo de los agrupamientos, ¿sí? Y vemos cómo prefieren que terminemos de definirlos, ¿sí? En ese sentido, quédense tranquilos que lo organizamos. Recuperando un poco esto que comentaban tanto Micaela como Celeste, en esto que marcaba Celeste de las normativas, fíjense, ya cuestiones más específicas de cada institución, pueden ver cómo
enmarcan algunas decisiones, ¿sí? ¿Por qué esto que vemos de que hay un estudiante o un estudiante que no participa o que va a determinadas clases o que deben cumplir con ciertas normativas? Hay un reglamento en esa institución que determina ciertas cuestiones, ¿sí? Ahí también hay una invitación a poder revisar y a poder adentrarse en todas las reglamentaciones que cada institución escolar tiene como propias para poder regular y organizar la vida institucional, ¿sí? Celeste mencionaba también un reglamento que unifica a todos los colegios del pregrado, ¿sí? Que después cada colegio hará su propia adaptación en función de su historia, sus objetivos, sus recursos y demás, pero ahí también tenemos otra normativa que engloba a todas las instituciones, ¿sí? Otro punto importante, interesante, ¿sí? Y después Micaela mencionaba algo respecto de la evaluación del Colegio Nacional, ¿sí? Si hacen una mirada del proyecto del colegio y van específicamente a los programas de la asignatura, van a encontrar que, o podemos hacer una lectura al revés, eso que se ve en la clase respecto de cómo se evalúa, que aparece reflejado en el programa, a su vez está relacionado con un plan o un proyecto institucional porque concibe a la educación física de determinada manera y tiene cierto proyecto y cierto objetivo sobre esta asignatura, es que se toman decisiones sobre la evaluación. Ustedes, profesores, profesoras del Colegio Nacional, a cargo de generar una propuesta anual de enseñanza para algún grupo de esta escuela, deberían poder tener conocimiento de que la escuela tiene este proyecto para evaluar a sus estudiantes, ¿sí? Después haremos una lectura teórica de qué implica, de cómo debo encarar esa propuesta, y todo lo que eso acarrea, ¿sí? Pero insisto, otra vez, fíjense cómo algo que hace el profesor o la profesora a cargo del grupo tiene un marco institucional en esta propuesta de evaluación, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo interesante, ¿sí? Que los chicos y las chicas del grupo 5 han mencionado. Profe. Sí, Martina. No, también otra cosa que estaba bueno, que se me pasó, lo iba a decir, pero, o sea, por lo menos en el de Bellas Artes, no sé los otros que tanto indagaban, la aplicación de la ESI, que o sea, tanto en la fundamentación, los contenidos y hasta, o sea, la contenido y la metodología, la tenían a la perspectiva y la explicitaban. O sea, la verdad que no sé, la verdad las clases, o sea, bueno, después cómo sucede ahí, por lo menos en los papeles estaba bueno y me pareció interesante cómo se plasmaba en los programas. O sea, no sé después el resto de los colegios también qué tan claro lo tenían, pero yo creo que también igual es un compromiso de la universidad de poder, o sea, no solamente de Bellas Artes, sino aplicarla. Porque bueno, tienen como ese vacío legal la ESI del ideario institucional y de si se aplica o no se aplica o cómo se aplica, y me pareció interesante la propuesta que tenía de cómo lo iban teniendo en cuenta a la hora de plasmar los contenidos y bueno, también no solo con la institución, que en este caso Bellas Artes tiene su particularidad, y qué contenidos de la ESI abordaban ahí con los lineamientos curriculares, como cuáles eran los convenientes para el año y la orientación. Pero nada, estaba bueno y es un detalle también que está, o sea, es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, marcado en la universidad por ahí es más fácil de plasmarlo que en un, no sé, en colegio católico, privado, que bueno, ahí va a ser más complejo. Pero bueno, nada, ese detalle que también creo que lo pusimos igual en el trabajo. Sí, totalmente, y que hace mucho a cómo se pueden llegar a pensar las propuestas y se puede llegar a implementar las propuestas de enseñanza, ¿sí? En lo que es la Dirección General de Cultura y Educación, si van a ese sector de documentos y googlean Ley de Educación Sexual Integral, también van a encontrar ciertas normativas, van a encontrar resoluciones, hay una resolución que determina los agrupamientos mixtos, y se sugiere cómo empezar a implementarlo. Digo, también hay
esto es una mirada muy personal, tenemos mucho para recorrer ahí, para ver cómo implementamos todo lo que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral, cómo atravesamos nuestras clases con perspectiva de género, y qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo al respecto. Y hoy también hay un montón de cuestiones para analizar, y que es interesante que se pueda hacer, y que quizás una primera bajada pueda llegar a ser esto de empezar a analizar normativas y de leer cómo esas normativas se bajan a los programas para pensar propuestas. Por ahí pensando en esto de los proyectos que mencionaba Micaela, es muy interesante un proyecto entre el Liceo y Bellas Artes de integración, en donde los grupos se mezclan, ¿sí? Integrantes de Bellas Artes, integrantes del liceo hacen las clases de educación física juntos. Si van a los programas de la asignatura de educación física, van a poder leer toda la fundamentación del programa pensando en este proyecto de articulación entre los dos, de integración entre las dos escuelas, entre los dos colegios. Fíjense nuevamente cómo empezamos a rascar un poquito en toda esa información, y en todo encontramos algo para poder pensar las propuestas, ¿sí? Y creo yo también mucho para analizar teóricamente, para analizar qué implica la Ley de Educación Sexual Integral y cómo nos interpela a los y las profesores de educación física, qué implica, por ejemplo, que en un programa o en un documento curricular se hable de educación corporal, se hable de educación sociomotriz, se hable de desarrollo o formación integral. Digo, son constructos teóricos que no son para pasar de largo. Ahí también hay una lectura muy interesante para pensar la educación física, el lugar que ocupa la educación física y desde dónde se la está pensando, ¿sí? Simplemente en el hecho de reparar en estos conceptos que aparecen en todos estos documentos, ¿sí? Que obviamente, puedo insistir, nos interpelan desde otro lugar que tiene que ver con el posicionamiento propio que como profesor o profesora tengo respecto de la educación física, ¿sí? Y ahí es donde digo, bueno, tenemos que poder tener mucha claridad teórica para poder fundamentar una propuesta y para poder defenderla y para poder decir, yo quiero ir por acá, voy por acá, recupero esto y esto otro no me agrada demasiado. Digo, lo traigo a colación porque es algo que sucede mucho cuando deben empezar a pensar sus propias propuestas, ¿sí? Así que, bueno, un poco la invitación y la propuesta que dejo planteada, tomando y recuperando la intención, el propósito del trabajo práctico y lo que ustedes fueron laburando con este trabajo práctico, es esto que hemos estado analizando recién, ¿sí? Quedan 2 minutitos, casi 3, ¿sí? Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, por supuesto que tienen total libertad para hacerlo. Cualquier cosa, si se llega a cortar, sobre todo pensando en Celeste, en Nicolás y a quien más quiera quedarse para charlar algunas cuestiones de los agrupamientos, volvemos a entrar al mismo link, al mismo enlace. Así que bueno, dejo abierto si alguien quiere sumar algo más. Nos estaremos encontrando luego a través del foro. Bien. Les agradezco mucho por haber estado presentes, ¿sí? Ahí estuve haciendo un registro de las entregas de los trabajos, de todo lo que estuvimos compartiendo, así que les agradezco mucho la participación y que hayan abierto micrófonos y puesto a consideración todo lo que han compartido. Nos seguiremos encontrando por este canal y por el foro. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Un gusto. Nos Que tengan vemos. buena semana. Igualmente. Igualmente. Bueno, Celeste, Nicolás, a ver, estoy haciendo un repaso. A Lucas Zárate, por casualidad, ¿lo conocen? Porque es otro de los compañeros de la comisión I que no tenía grupo. Bien. Bien, en principio
Profe, se está por cortar de nuevo, ¿no? Le aviso Dale, por las ahí dudas. está, buenísimo. Cualquier cosa volvemos a ingresar al mismo enlace y terminamos de Dale, definir. dale. Gracias, chicos. No.